En este 8M vamos a contar también cuentos de hadas, pero en versiones que nos ayudan a conservar la sabiduría que necesitamos para crecer mm, aprendiendo de los errores de otras personas, que de eso se tratan los cuentos de hadas, pero actualizados a las circunstancias que las niñas y los niños de hoy pueden vivir. Así que os traigo a esta autora, es una autora norteamericana que se llama Erin Claire Barrow y ha escrito un libro ilustrado por ella misma que se titula La princesa aventurera y otros cuentos de hadas feministas. Yo me lo he comprado en versión digital porque aún no está traducido al castellano y es más difícil tener el libro físico viniendo de tan lejos. Pero ella lo que nos propone es contar los cuentos de hadas sin princesas, ¿vale? Y voy allá, yo os voy a contar la historia de la cuidadora de gansos, que dice así. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una muchacha a la que la vida la había tratado bien. Era muy feliz en su familia, sus padres la querían mucho y la habían animado siempre a hacer aquello que más le gustaba. A ella lo que más le gustaba era aprender sobre cómo funcionan las cosas y en concreto cómo funciona el cuerpo humano. Por eso esta muchacha estudió medicina. Sí, medicina. Tuvo que estudiar mucho durante mucho tiempo y dedicar muchas horas a aprender. Sin embargo, claro, eso tuvo la consecuencia de que no tuvo todas las horas como para relacionarse con un número amplio de gente. Por eso, cuando terminó de estudiar medicina, que hizo todos sus cursos y sus prácticas y consiguió el doctorado, era muy joven y tenía poca experiencia con el mundo. Pero sorprendentemente, cuando sus padres esperaban que ella dijera, pues ahora ya me voy a poner a trabajar, ella les dijo, quiero aprender más, pero quiero aprender sobre aquello que no se conoce aún en la universidad. Así que quiero hacer un viaje por todo el mundo, a los lugares más lejanos y remotos, para conocer las realidades de otra gente, sus enfermedades y aquellas enfermedades que aún no se han estudiado. Sus padres, sorprendidos, pensaron, ¿pero dónde va a ir nuestra hija sola si casi no ha salido del entorno más cercano, si solo ha viajado con nosotras? Pero, ¿qué vamos a hacer si es muy inexperta? Pero no podían sus progenitores dejar sus empleos, así que le dijeron, vale, si quieres ir de viaje, adelante, siempre te hemos apoyado, pero no vayas sola. Vamos a buscar una persona que sea tu acompañante. Podemos contratarla y de esa manera se hará el viaje más placentero y menos peligroso. Ella estuvo de acuerdo y pusieron un anuncio y se presentó una gran cantidad de candidatas, pero había una que les pareció que era la más encantadora, la más dispuesta y con el mismo deseo de aventura que tenía su propia hija. Y la contrataron. La contrataron como acompañante de la joven doctora. Y las dos muchachas emprendieron el viaje. Iban contentas y se alejaban en sus bicicletas para recorrer el mundo de una manera sostenible y conocer esas otras realidades
que no puedes aprender en los libros. Pero un día, uno de los primeros días del viaje, cuando ya se habían alejado bastante de su ciudad de origen, la joven doctora se sintió mal, se sintió indispuesta, seguramente porque habían pedaleado mucho bajo el sol, y le dijo a su acompañante: me siento muy mal, ¿podemos detenernos, si te parece, bajo la sombra de aquel árbol para que yo descanse? Claro, dijo la acompañante, que no se sentía indispuesta porque quizá era más deportista y había tenido un mejor entrenamiento a lo largo de su vida. Y se sentaron debajo del árbol y la joven doctora le dijo a su acompañante: ¿serías tan amable de pasarme mi botella de agua? Porque creo que tengo un pequeño problema de deshidratación. Pero para su sorpresa, la acompañante le dijo: no, ¿qué te has creído? Yo no he venido aquí a ser tu criada. Me has contratado como acompañante y yo te acompaño. Pero la botella de agua te la coges tú sola. Vaya, sí, claro, tienes razón, dijo la joven doctora. No quería ofenderte. Y buscó su botella de agua pese a que se sentía indispuesta. Y bebió un poco. Y mientras se recuperaba, pensaba: debo de ser muy mala persona porque he querido abusar de mi acompañante y, y ella, menos mal que me ha puesto en mi sitio, porque yo no soy malvada y debo aprender a no abusar de los demás. De esta manera, las jóvenes siguieron su camino en sus bicicletas, pero al cabo de unos días, una piedra en el camino hizo que la joven doctora pues tuviera no sé si se puede decir, traspiés con la bicicleta, y salió despedida por encima del manillar y cayó en el suelo de bruces y se hirió todo el cuerpo y las manos le quedaron totalmente destrozadas de frenar. Y la joven acompañante pues paró y le ayudó a recoger la bicicleta, y la joven doctora le dijo: perdona que te moleste, pero si fueras tan amable, yo te pediría que me acercaras la botella de agua para lavarme las manos y el botiquín para poder curarme las heridas. El joven acompañante le dijo: no, de eso nada. Yo no soy tu criada, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Otra vez vas a abusar de mí? Porque me pagas, piensas que además de acompañante tengo que estar a tu servicio. No, no, si estás bien, cógete tú las cosas. Se quedó muy, muy asombrada. Ella no había querido abusar, pero quizás su acompañante tenía razón y sin quererlo había sido injusta. Se disculpó con ella. Te pido perdón, de verdad que lo siento muchísimo. Yo no quería abusar. Ahora mismo voy a buscar yo las cosas porque es verdad que puedo. Y se fue a su mochila y buscó el agua y buscó el material para curarse y ella misma se curó. Y siguieron pasando los días. Iban ya encontrando lugares que eran diferentes a lo que ellas conocían, gente que hablaba distinto, gente que tenía otras costumbres. Y la joven acompañante empezó a interesarse por las cosas que nuestra amiga la doctora preguntaba a la gente que se iba encontrando. Se dio cuenta de que todo el mundo la respetaba porque sabía mucho. Se dio cuenta de que toda la gente la quería porque escuchaba con atención. Y también ella, la joven acompañante, comenzó a escuchar con atención lo que decía. Al poco tiempo,
Cuando se paraban a dormir, la joven acompañante empezó a hacerle preguntas, interesándose por todos los conocimientos de la doctora. Y al cabo de pocas semanas, cuando se paraban en otros pueblos, era la joven acompañante la que hacía preguntas y daba explicaciones. La doctora pensó, qué inteligente es, cuántas cosas sabe y ha aprendido en tan poquísimo tiempo, y la admiraba mucho. Sin embargo, la acompañante no era amable ni agradable con la joven doctora. Seguía en su comportamiento distante y exigente y reprobatorio, hasta que llegó un momento en que le dijo, ¿te has dado cuenta de lo injusta que es la vida? Yo he tenido que trabajar desde muy joven para poder salir adelante. En cambio, tú lo has tenido todo. Mira tu bicicleta y la mía. La tuya es fantástica, debe ser carísima. En cambio, yo voy en una pobre bicicleta que apenas consigo que ruede. La vida no es justa. La joven doctora pensó que sí, que su acompañante tenía razón. Y pensó, yo he venido aquí a conocer las realidades de otras personas. Así que inmediatamente le dijo, pues cambiemos de bicicleta. No pasa nada porque cambiemos de bicicleta. Podemos cambiar de bicicleta una temporada. Podemos ir rotándonos las bicicletas. Así tú no tendrás que cansarte tanto pedaleando y yo probaré cómo es un poco ser tú y vivir tu vida. Este es un viaje de aprendizajes para mí y este es un buen aprendizaje. Así que se intercambiaron las bicicletas. Al poco tiempo también se intercambiaron las ropas. Y cuando ya estaban muy, muy, muy lejos de lo que era su lugar de origen, sucedió que la joven acompañante empezó a presentarse a la gente como doctora. Llevaba mucho tiempo diciéndole a la joven doctora que ella era egoísta, desagradecida, privilegiada, cruel, que no se merecía una vida tan buena como la que había tenido y que era una abusona. Y la joven doctora había empezado a pensar que todo eso era cierto y cada vez se sentía peor con ella misma y se convertía en una persona más y más y más callada, de manera que no decía nada cuando escuchaba a su acompañante contar mentiras. Y hasta tal punto llegó que llegaron a una ciudad donde había una epidemia de una enfermedad grave, pero la joven acompañante se hizo pasar por doctora y la doctora no dijo nada. Cuando le preguntaron quién era esa muchacha que la acompañaba, dijo, bueno, es alguien a quien contraté para que me lleve las cosas y por si surgía un peligro en el viaje no estar sola. Pero en realidad es una inútil que no sirve para nada. ¿Y dónde la alojamos?, le preguntaron, y ella dijo, da igual, que siga su camino, que se vaya sola, que llegue donde llegue con su vieja bicicleta. Y bueno, pues la alojaron en una granja donde una familia criaba gansos. Aquella familia también estaba afectada por la grave enfermedad que afectaba a todo el pueblo. Y la joven doctora se fue allí sin decir nada, sin decir
que la otra mentía, porque pensó, nadie me va a creer. En realidad, seguramente me merezco esto. Y se alojó allí y la pusieron a cuidar de los gansos. Pero claro, ella era una científica, no podía dejar de observar las cosas que pasaban y se dio cuenta de que había personas que se contagiaban y personas que no se contagiaban. De la gente que iba a la granja, que se acercaba para intercambiar cosas o comprar o vender, pues había gente que había pasado la enfermedad y estaba bien, había gente que había pasado la enfermedad y había tenido graves consecuencias, había gente que había perdido a alguien a causa de la enfermedad. Y ella se puso a anotar y les preguntaba acerca de sus hábitos de vida, de dónde habían estado, de dónde venían, cuáles eran las cosas que comían, sus antecedentes familiares, y todo lo llevaba anotado en un cuaderno. Pero un día vino la alcaldesa de aquel pueblo y, hablando con la familia, les preguntó que qué tal con aquella ayudante que les había enviado, y les dijeron, es fantástica y además sabe muchísimo, da gusto oírla hablar, nos explica un montón de cosas y tiene en un cuaderno anotado cómo es la relación de la gente con la enfermedad y nos va contando todas las noches las cosas que ella piensa que pueden ser las causantes de la enfermedad y cómo combatirlas. Vaya, dijo la alcaldesa, pues quiero hablar con ella, porque la doctora que hemos contratado, la verdad es que no está dando ningún buen resultado. En realidad sabe muy poco. No sé, estamos desconcertadas. Y habló con la joven doctora, que la alcaldesa no sabía que lo era y pensaba que era la chica que cuida de los gansos. Y entonces la joven le dijo, es que debo ser una mala persona. Yo contraté a esta muchacha como ayudante para mi viaje, pero la he tratado mal, he abusado de ella y no he sabido comportarme como una buena persona, y al final, bueno, pues ella ha ido aprendiendo en estos meses que hemos compartido de viaje y de conversaciones algunas cosas, pero claro, ella no es doctora, no ha estudiado medicina, pero por favor, no quiero que la culpes de nada, porque ella no ha tenido las mismas oportunidades que yo en la vida. Ah, muy bien, dijo la alcaldesa, te comprendo. Yo sé que la vida no es justa, pero ella no tenía derecho a comportarse mal, ni a usurpar un título que no tiene. Mentir sobre cosas tan serias no es correcto. De modo que la alcaldesa se llevó a la joven doctora al pueblo de nuevo e invitó a cenar a la que creía que era doctora, pero que en realidad no lo era. Y le dijo, mira, te hemos descubierto. Tú no eres doctora, pero si quieres, puedes ir a vivir a la granja y cuidar gansos. Y si no, puedes seguir el viaje, porque a la doctora ya no le hace falta una acompañante. La doctora le dijo, me has enseñado mucho acerca de la vida, acerca de las relaciones entre las personas, acerca de mí misma. No tendría que haber pensado que tú tenías más razón que yo cuando me hacías esas críticas acerca de mi maldad. Está bien que uno se haga preguntas, pero también está bien quererse, y yo nunca he tenido malas intenciones hacia ti. Y te estoy agradecida, y por eso, si quieres seguir el viaje, te regalo mi bicicleta.
y toda la ropa que he traído para la aventura. Y te deseo lo mejor del mundo. Y sobre todo te deseo que aprendas a amar y a ser compasiva. Y es así como termina este cuento de hadas que hemos actualizado. Yo he actualizado un poco más que Erin Claire Barrow porque he versionado su versión, ya que ella hace que sus protagonistas vayan a caballo. Pero a mí me parece que es mejor que vayan en bicicleta. Ojalá os haya gustado. Feliz 8 de marzo.